nuestro amigo. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy bien por acá, en Córdoba, con Está frío. trabajando desde la ciudad de Córdoba. Debe estar haciendo un ofri bastante importante ahí, ¿no es cierto? Sí, Porque señor, sí, señor. si acá en Corrientes estamos sintiendo el tornillo, quiere decir que en aquella parte del país debe estar bastante congeladito ya. Sí, señor. Pero bueno, en la época no queda más que estar en cuarentenado, dadas las circunstancias, así que bueno, no hay muchas opciones para hacer. Aunque en Córdoba estamos bastante abiertos en cuanto a restricciones, bueno, no saben si ustedes están al tanto, restaurante, hotelería, bueno, hotelería no, pero sí shopping, todo eso está bastante abierto. Bueno, acá Eh, estamos en una situación bastante similar, por suerte. Tenemos una cuarentena bastante abierta dentro de todo. A ver, cuarentena. Esto es cuareterna. 154 días desde que se estableció esto. Es una cuareterna. Porque ya sí, sí, la es verdad descontrolado. que Esto es absolutamente delirante. Pero bueno, César, estimado César Pietra Antonio, licenciado en Economía, especialista en evaluación de decisiones estratégicas. Qué buen así título. es. Me encantó ese Sí, título. en realidad, cuando hablamos de inversión estratégica, estamos haciendo referencia a inversiones en proyectos de inversión. O sea, eso tiene que ver con que, es decir, bueno, ¿qué identifica una inversión estratégica? Una de las características importantes que tiene que ver con el tema que nos reúne hoy es la irreversibilidad. Es decir, una persona, una empresa, cuando hunde capital, no es una decisión que se pueda revertir en el corto plazo, sino que implica que es irreversible. Entonces, aquella persona que va a invertir y que decide hundir capital, lo tiene que pensar muy estratégicamente. Tiene que estar muy Y seguro de la decisión que va a tomar, primordialmente. exactamente, porque cuando se toman decisiones de inversión, lo único seguro es la plata que va a hundir. Ahora, ¿Cuánto todo el retorno? resto es futuro. ¿Cuánto tardará? Todo lo demás es especulativo. Digamos que Exactamente, tiene que puede ver, ponerse dentro de todo a una intención, pero seamos sinceros, aquellos que pretenden planificar el futuro y planificar no son los que están de nuestro lado, o sea, particularmente nuestro punto de vista está más bien jugado a que no se puede realmente eh, tener muy definido qué es lo que está por hacer el consumidor o quien vaya a comprarnos o quien vaya a, a consumir, digamos, sí, a tomar nuestros servicios. No es tan sí, fácil eso. sí, señor, y ahí lo que implica es la incertidumbre, es decir, Correcto. que las cosas van a suceder de una manera tal, pero justamente lo que es la incertidumbre pura tiene que ver con que las cosas no van a ser como nosotros pensamos, pero tampoco en qué medida, es decir, es, digamos, desconocer lo desconocido. Eh, Si hacemos referencia a estimaciones de demanda, comportamiento del consumidor, etcétera, bueno, como se está dando, es una cosa. Ahora, lamentablemente, en nuestro país, la mayor incertidumbre viene dado por las instituciones, es decir, Claro, eh, las, absolutamente. las políticas macro, las condiciones del país. Sí, porque, como dicen por ahí, es decir, si yo sé que las cosas van a ir mal, perfecto. O sea, cuando todos lloran, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a fabricar pañuelos, ¿está claro? Pero estoy manejándome en un contexto malo, pero conocido, Claro. y sé a dónde apuntar, digamos, las inversiones. El problema es que acá no sabemos si vamos a llorar, vamos a reír, vamos a sufrir, o sea, esa No es la se sabe en qué incertidumbre. terreno están parados. Exactamente, Estas arenas exactamente. movedizas que son las instituciones de nuestro país son las que constantemente nos están perjudicando. El Sí, tema de señor. hoy, el tema elegido por vos particularmente, es el rol de la innovación en la recuperación. Me encanta, el tema es realmente apasionante.
Y yo quisiera, como te comentaba hoy, quisiera, para ponernos a todos los que están viendo este vivo, los que lo van a ver luego en YouTube, y para nosotros mismos, ponernos a todos en la misma página, o sea, coordinar más o menos de qué estamos hablando cuando definimos una innovación. ¿A qué llamamos innovación? Bien, bien, exactamente. En términos generales, se habla de innovación cuando hacemos referencia a modificar o aplicar elementos ya existentes. Es decir, si aceptamos que un objeto tecnológico es combinación de otros objetos tecnológicos, en ese contexto podríamos decir que innovar es encontrar una nueva manera de combinar esa tecnología ya existente. Eh, Tomando como base ese concepto, acá es importante distinguir lo que es la innovación que tiene que ver con la cuestión adaptativa, es decir, que ya manejarnos en un contexto preexistente o con prácticas ya existentes, o lo que llamamos la innovación creativa, que es decir, salir de eso y aplicar o generar formas de hacer las cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que distinguir las dos cuestiones, lo que es lo adaptativo y lo que es lo creativo. ¿Tá? Generalmente nosotros encontramos y vamos a encontrar indicios de ambas situaciones. ¿Tá? Cuando hablamos de algo que sale totalmente fuera de las prácticas existentes, decimos que estamos hablando de cuestiones o de innovación irruptiva, como llamemos, ¿no es cierto? Okay. Es decir, pensar dentro de la caja y pensar fuera de la caja. Así es como se tratan estas cuestiones, al menos en la bibliografía sobre innovación. Eh, Ejemplos prácticos, bueno, es muy simple. Por ejemplo, la aplicación Easy Taxi es pensar dentro de la caja. Es decir, dentro de las prácticas existentes se encontró una manera nueva de prestar el servicio, pero no deja de salir dentro de lo que ya es la práctica existente. Uber, ¿qué hace? Patea el tablero. Siendo los primeros que utilizan ese método. Y todo lo demás que Exact, viene ahí es agregar, poner, modificar, darle una exactamente. vuelta de tuerca más a algo que ya inventó alguien como para tratar de acomodarlo a un entorno, a una situación en particular, eh, o simplemente que sea más competitivo o que sea que brinde un mejor servicio. Es genial. Sí, Digamos señor. que básicamente, más allá de que uno cuando utiliza la palabra tecnología pretende encontrarse hablando de cuestiones quizás electrónicas o mecánicas o algo por el estilo, tecnología, está la tecnología, la innovación tecnológica está alrededor nuestro en todo, desde haber llegado a la forma que hoy es definitivamente unívoca y no se puede. Mira que se intentó, hubo muchos intentos de cambiar la forma del tenedor. La tecnología del tenedor sigue siendo la misma que se estableció hace fácilmente 1500 años. Eh, Sí, señor. o sea, hay Eh, tecnologías que son posibles modificar, otras que no, pero bueno, está justamente en eso la búsqueda de la innovación. Y en esta cuestión de la innovación, nosotros, los argentinos, estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a escuchar en demasiadas oportunidades funcionarios públicos, gobernantes, presidentes, gente que se dedica a llenarse la boca diciendo que vamos a impulsar la innovación tecnológica en nuestro país y haciéndose cargo, sacando pecho y poniendo banderita y escarapela diciendo la Argentina va a recibir un impulso por parte de su gobierno para de aquí en más ser los primeros en el mundo, estar al nivel de todas las otras potencias y bla, 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 bla. ¿Qué impulsa Bien, la innovación? ¿Es bien, posible bien. para un gobierno impulsar realmente una innovación? Mira, es muy interesante lo que vos decís. Y acá tenemos que ir retomar un poco qué es lo que hay, algunos estudios, yo tomando como base algunos estudios, sobre todo en Suecia, entre el 1970 y el 2007, un trabajo que han hecho algunos autores, y tomar un marco referencia, es decir, cuáles son los factores
cuáles son los impulsores, digamos, de la innovación. Y podemos dividirlo en cuatro categorías, es decir, la búsqueda impulsada por problemas específicos, la búsqueda impulsada por oportunidades de mercado, o la impulsada por oportunidades tecnológicas, y la búsqueda institucionalizada, que apunta a donde vos lo decís. Y bueno, acá, a través de instituciones, en este caso oficiales, esto impulsa la innovación. Los estudios muestran que en realidad la búsqueda institucional tiene muy poco que ver en las innovaciones lanzadas, por lo menos en ese periodo que yo te decía, y en el caso de Suecia. Los estudios muestran que es muy difícil encontrar que la búsqueda institucionalizada, digamos, por parte de una sociedad, de un país, lleve realmente a grandes innovaciones. Generalmente las innovaciones se dan más que nada por la búsqueda de impulsos, ya sea por problemas específicos o oportunidades de mercado tecnológico. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Así hablábamos recién al inicio de la charla sobre el tema de las inversiones estratégicas. Claro. Y como todo agente económico, digamos, una empresa está dispuesta a innovar en la medida que la expectativa, digamos, que esa innovación le reporte, o los ingresos futuros que le reporten, sean mayor que los costos de innovar. Claro. O sea, acá volvemos a lo de siempre, es decir, en la medida que al famoso análisis beneficio-costos, si los beneficios de la innovación son mayores que los costos, entonces existen los incentivos para que la empresa innove, ¿no es cierto? Y nos vamos a encontrar con cuestiones innovadoras. Acá el Estado... De hecho, por ejemplo, nos vamos a encontrar siempre con empresas que están dedicadas específicamente a mantener un rubro en la forma que lo conocen y que se mantienen, o sea, haciendo lo suyo durante muchísimo tiempo, sabiendo que hay una receta que funciona y que en base a eso les va bien. En cambio, hay otros que se les ocurre eventualmente, la ducha tiene muchísimo que ver con todas las innovaciones. Siempre digo yo que la ducha es un lugar ideal para la aparición de ideas. Bueno, a partir de la aparición de ideas, uno que está en su propia empresa puede descubrir una vuelta de tuerca para mejorar su producción, algo por el estilo. Y sin embargo, también, por otro lado, existen empresas, grupos empresarios, empresas, existen fondos importantes de inversión dedicados específicamente a la investigación y a la innovación. O sea, ustedes siéntense ahí y encuentren algo que les parezca espectacular y que nos puede servir, vamos a ver de qué manera lo implementamos y hacia dónde lo llevamos. Pero generalmente está en digo yo dudo mucho generalmente de las agendas políticas, de las agendas públicas y políticas en cuanto a las innovaciones. Uno puede mencionar eventualmente las innovaciones que tuvo la NASA a lo largo de la historia de los Estados Unidos, pero siempre había una agenda política y ciertamente hoy la NASA ha tenido un respingo en sus posibilidades de hacer cosas gracias a la innovación tecnológica impulsada por los privados. Perdón sí, que señor. Me voy por las ramas en este lado, pero mi punto está en que soy de creer mucho más en la agenda privada y de las empresas que se dedican a impulsar la innovación que la que viene del lado de los estados y de los gobiernos y de la política. Es que ahí apunten, justamente, tu observación apunta a la siguiente pregunta. ¿De qué manera el Estado puede aportar a la innovación? Para tener una respuesta clara a esta pregunta, podemos irnos hacia atrás en el tiempo y repensar un poco en la Revolución Industrial Inglesa, por allá por el siglo XVIII. Muchos historiadores en su momento se preguntaban por qué, siendo que países como Holanda, desde el punto de vista tecnológico, podrían estar mejor que Inglaterra, y en otros países donde tenían mayores recursos, como Francia, mayor espacio agrícola. Sí, ¿por qué la Revolución Industrial Inglesa se da en Inglaterra y no se da en otros países?
Y uno de los aspectos importantes es, y tiene que ver con eso, con la función del Estado. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se da y se genera el caldo de cultivo para todo ese avance por las instituciones. Porque en Inglaterra en ese momento existían instituciones, sobre todo, que resguardaban la propiedad privada, garantizaban los derechos de propiedad. Correcto. Incentivo muy importante para que las empresas se dediquen a innovar, o sea, innovar porque, bueno, la máquina de vapor sí, fue un invento, fue un macroinvento, pero lo más importante que surge de allí es cómo las empresas aplican esa tecnología a situaciones ya existentes. Entonces, obviamente, a los telares, a la máquina de vapor, etcétera, etcétera, hace que la productividad crezca de manera descomunal. Pero un aspecto más importante que tiene que ver con el aporte que puede hacer es eso, o sea, que existían instituciones, si comparamos con Francia, el sistema impositivo en Inglaterra era mucho más organizado, la presión tributaria no era tanto como existía, por ejemplo, en Francia, el sistema de recaudación, etcétera, etcétera, era mucho más eficiente, se garantizaban los derechos de propiedad, en fin, toda una serie de cuestiones que exceden, digamos, lo tecnológico y pasan más por lo institucional. Claro. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo y recurrimos a la historia, vemos que la función del Estado básicamente tiene que ser esa, crear las condiciones para que el empresario, las empresas, tengan los incentivos como para que inviertan en innovación y la creatividad, etcétera, etcétera. Eh, en Argentina, lamentablemente, un empresario, en vez de dedicarse la mayor cantidad de tiempo en su empresa a innovar o a pensar cómo innovar, tiene que estar pensando cómo pagar impuestos. Estás pensando cómo hace para seguir subsistiendo, seguir sobreviviendo. Digamos que lo mejor que podría hacer un Estado como el argentino particularmente para impulsar las innovaciones y para impulsar la industria y todo lo demás sería correrse del camino, y hacerse a un lado, achicarse un poquito, de dejar de tener tantas pretensiones sobre la empresa y tantas regulaciones y permitir que el empresario salga adelante por sí mismo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y es así, o sea, el Estado lo que tiene que, a ver, es dejar hacer, nada más que eso. O sea, nadie le pide al Estado que cree grandes planes para el desarrollo. Me estaba acordando de lo que era en su momento, por allá del 70, la existencia del BANADE, no sé si se acuerda alguien del BANADE, Banco Nacional de Nacional de Desarrollo. Desarrollo, que por ahí se canalizaban en la mayoría de los proyectos de inversión para financiar, y que eran políticas de los 70, pero a nivel mundial, que a nivel mundial existía el Banco Mundial, un instituto que era para el desarrollo industrial, ONUDI, la ONUDI era Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y que básicamente se dieron cuenta que todas esas políticas macro dirigidas para financiar inversiones en los países subdesarrollados, fracasaron Sí, sí, sí. totalmente. Fracasaron totalmente. Si ustedes se fijan, ya no sé si seguirá existiendo la NUDI en este momento, el BANADE obviamente dejó de existir, porque se dieron cuenta que la experiencia marcó que no sirven. Es Los decir, dirigentes nunca se vivieron de esa manera. no. Lamentablemente no dieron resultado. O de la misma manera, la asistencia en su momento financiera que existían a los países africanos para que también se desarrollen, se dieron cuenta que en definitiva todo ese dinero, dinero, muchísimos fondos, en muchos casos eran fondos no reembolsables, fueron a parar al dictador de turno, pero nunca llegaron a la sociedad en general, ni menos al desarrollo industrial. Es decir, es que esto es simple. Los incentivos para innovar son exactamente lo mismo para que el desarrollo de cualquier producto. O sea, en la medida que el empresario vea, perciba que
los beneficios de la innovación son mayores que los costos, va a innovar. O sea, y acá no hay mucha vuelta que darle. Sí, en este contexto que tenemos, como el del coronavirus, donde sabemos que estamos en un proceso en donde muchas cuestiones están cambiando, todavía no está definido y los empresarios pueden identificar claramente cuáles son perturbaciones temporales, cuáles son los consumos pospuestos o cuáles son todavía las tendencias que van a continuar a largo plazo. Imagínate vos, en el contexto como estamos en nuestro país, si a eso le sumamos todos los problemas que genera, porque tenemos que ser sinceros, que genera el gobierno central, Claro. desde las políticas macro, inflación, incertidumbre con el tipo de cambio, leyes laborales adversas, sistema impositivo estrafalario. Y bueno, si le sumamos todo eso, en realidad, ¿qué capacidad podemos tener como sociedad para innovar? O sea, la única forma de innovar es ver cómo podemos hacer para no estar pagando tantos impuestos, pero en definitiva es así lamentablemente. Tengo una pregunta, vos que estás particularmente justamente en esto de evaluar las posibles decisiones estratégicas que vaya a realizar un empresario. Imagino que ya a esta altura del partido, como decía hoy más temprano, 154 días de cuarentena, y con toda la evolución que ha tenido el tema de la pandemia del COVID, pese a que eventualmente uno pretende encontrar que hay eh, una ralentización de las curvas de contagio y que las cosas están mejorando, sin embargo, todavía sigue siendo muy movedizo todo. Así todo, ¿has logrado definir que a partir de esto pueda haber una mejor situación para el progreso, para la innovación? ¿Habrá una revitalización o vamos a estar tardando muchísimo todavía en reactivarnos? O sea, la recuperación va a estar muy ligada a la necesidad de la finalización de este evento mundial. ¿Y cómo lo ves esa misma posibilidad de recuperación eh, enganchada a las posibilidades de innovación en nuestro país? Bien, tenemos que distinguir lo que es Argentina en particular y lo que a nivel mundial, ¿no es cierto? En Argentina, lamentablemente, no hay ningún indicador que no esté diciendo que esto va a mejorar, es decir, desde el punto de vista económico, lo que es las variables exógenas, digamos, sabemos que eso no va a mejorar. No hay motivos para pensar de esa manera, ¿está claro? A nivel mundial, sí va a haber una clara recuperación, como todo rebote. Si hay algo que nos enseña la teoría económica es que cuanto más flexible sea la economía, o sea, cuando menos rigidez existan en el sistema de precios o salario, las crisis o las caídas son más agudas, pero rebotan más rápido. Por ejemplo, si tomamos como un referente a Estados Unidos, una vez que, o sea, la crisis, la pandemia le pegó fuerte, sí, pero justamente como los precios y los salarios son mucho más flexibles, el rebote es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque, insisto, una cosa es la intensidad y otra cosa es cómo uno va a salir. Los indicadores de empleo, si ustedes se fijaron, más allá de que tuvo una caída importante, pero apenas esto se está recuperando, ya la situación de desempleo cambia. Así las empresas empiezan a funcionar de nuevo y a tomar empleo, porque por un momento, bueno, acá en Argentina hicimos todo al revés. O sea, cuando la teoría te indica que más flexible tenés que ser, nosotros introdujimos más rigideces. Si vos te fijás, doble indemnización, prohibido despedir, etcétera, etcétera. Yo pregunto, una empresa que estuvo cerrada, vos dijiste,
154 días eh, sin facturar. ¿Cómo hace para mantener toda esa estructura salarial y toda estructura impositiva si no tenés ingreso? Has obligado a quebrar a esa empresa. Totalmente. O sea, los únicos que van a ganar acá, yo decía, por eso te decía yo antes, o sea, si todos vamos a llorar, yo me pongo a fabricar pañuelos. Bueno, acá los que van a tener negocios son los que están ligados a la industria del litigio. Es decir, porque vamos a tener, y de hecho vamos a tener un montón de gente despedida, empresas en quiebras, en situaciones que realmente no beneficia a nadie. Y cuando digo no beneficia a nadie, estamos hablando de que la gente eh, el- la mano de obra no va a tener forma, no hay forma de ocuparla. Pero bueno, por eso nosotros distinguimos lo que es argentino que el resto del mundo. Hay mucho consumo, por eso yo te decía anteriormente, distinguir lo que son tendencias en largo plazo, lo que son perturbaciones temporales y el consumo postergado. En la industria del turismo sabemos que cayó muchísimo. En los viajes en aviones, estamos hablando de un 90% en disminución. Eh, sí podemos ver tendencias en el mediano plazo, o sea, eh, eh, turismo interno obligado, básicamente, mientras dure esta situación. Eh, obviamente que va un poco a sustituir momentáneamente lo que son los viajes, pero bueno, pero eso es consumo postergado, o sea, si nosotros vemos y tomamos como ejemplo lo que sucedieron luego de los ataques de las Torres Gemelas, ¿m? ¿Recuerdas? Sí, Eh, bueno, obviamente después que fue en el año 2001, si no me equivoco, inmediatamente los viajes en avión disminuyeron, pero más del 50%. Y en los próximos 15 meses que le siguieron, fueron retomando su tendencia histórica. Es decir, el impacto, o sea, de esa crisis causada justamente por este atentado, en un principio obviamente causó una caída abrupta en los viajes internacionales. Luego, con el tiempo, fue retomando su camino habitual hasta obviamente llegar a llegar a una época, porque la década, sí, estas últimas décadas, el tema del turismo internacional ha sido bastante importante y la gente tendiendo cada vez más a viajar. Eh, por eso digo, eso va a ser un consumo postergado. Sin lugar a dudas que tenemos que esperar que ni bien pase la pandemia, eh, en un año, como teniendo experiencia en el anterior, estaríamos ya más o menos volviendo a las tendencias normales. ¿Ya? sinceramente, Pero a mí sí, no me cabe la más mínima duda, desgraciadamente, digo, el panorama, yo sinceramente casi lo tengo dibujado delante mío. Me imagino, y esto tomando como ejemplo lo que fue aquella última gran pandemia hace 100 años, hace un siglo, la que se llamó la peste española, la gripe claro. española. Eh, lo que vino después de eso fueron los años 20, fueron los años locos. Después de esto, a nivel mundial, el capitalismo va a pegar un repunte tan grande que vamos a tener un reverdecer no solamente de innovaciones tecnológicas, están a las puertas de un cambio totalmente violento en lo que se refiere a los sistemas de movilidad, donde todos los vehículos van a pasar muy rápidamente a los sistemas de motores eléctricos, vamos a tener otras formas de organización, de velocidad. Va a haber un reverdecer muy grande, pero lo que siento tristemente es que eso lo vamos a estar viendo en las pantallas de televisión, lo vamos a estar viendo en YouTube, lo vamos a estar viendo fronteras afuera de nuestro país. Y acá, mientras tanto, vamos a estar eh, acogotados, encepados, metidos en un cepo cada vez más violento y mirando cómo los años siguen pasando, excepto que haya un cambio cultural necesario y la gente termine por darse cuenta de dónde estamos parados. Digo, Mira, en esto hay que ser realista, o sea, eh, no hay motivos para pensar que en nuestro país las cosas van a ser diferentes.
O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Lamentablemente, si uno se fija también en los últimos años, cuántas empresas se crearon y cuántas murieron, vamos a ver que el grado o el nivel de mortandad superó al de natalidad, es decir, Sí, es deficitario. sí. Nosotros como sociedad somos asesinos seriales de la empresa, somos asesinos seriales de emprendimiento. Y eso tiene un poco que ver con la concepción que tenemos eh, de la sociedad. O sea, acá el empresario o el emprendedor se lo ve como algo malo. Eh, yo por ahí trato de relacionar y decir, bueno, es como si tuviera una visión precientífica de la economía, se me tengo que romar por allá hacia a fines del feudalismo para ver que la gente pensaba de esa manera, eh, en donde lo espiritual prevalecía por sobre lo económico, en donde la actividad económica, influida por el cristianismo, era visto como una actividad, no sé si mala, pero no bien vista. El afán de lucro, ese tipo de cosas, que sí lo revirtió, digamos, la reforma protestante en alguna medida y fijó las pautas para el surgimiento del capitalismo, pero eso se da más que nada en las sociedades sajonas. Lamentablemente nosotros, eh, muchísimos años después, seguimos pensando de esa misma manera. ¿Tá? Es decir, es como que nosotros, el tiempo no pasó y seguimos pensando con que el empresario es malo y que, bueno, si el Estado no provee, no hay otra forma de hacer las cosas. Una tendencia, desgraciadamente, que la traemos arrastrando desde hace demasiado tiempo. Alguien entre los que nos están viendo en este momento hace el comentario que es un problema de ADN peronista, imposible de borrar. Sí es largo, es complicado esta parte del tema, nos entraríamos en lo sociológico, pero volvamos al rol de la innovación en la recuperación y vamos a ponerle ya un moñito al tema, a ir cerrándolo de a poquito. Eh, Creencias, comportamientos a partir del COVID-19 y la innovación. Bien, ¿Habrá un gran cambio en todo esto? sin lugar a dudas que sí. Eh, y acá tenemos que distinguir las dos vías, lo que son lo decíamos recién, la innovación adaptativa y la creativa. Lo meramente creativo, eh, si hay algo que es imposible y es muy difícil, es establecer a priori qué va a ser ni cómo, porque justamente esos son los que ven los líderes, los pioneros, los visionarios. Nosotros nos vamos a enterar a posteriori. Sí. ¿Tá? Los únicos que lo van a ver a eso van a ser justamente los que van a liderar los procesos de cambio, los que van a introducir las nuevas tecnologías, eh, más aún porque todavía en algunos aspectos no están definidos dentro de estas perturbaciones cuáles van a ser tendencias a largo plazo. Sí sabemos por experiencia, como en caso de China, luego del SARS, por ejemplo, para allá por el 2003, la, la crisis que tuvo China por el SARS, este virus también que tuvieron allá, se lo indica como el caldo de cultivo para el surgimiento de Alibaba, es decir, el gigante de las Claro, compras online. sí, sí. Eso motivó que los chinos no salieran de sus casas, aumentaran las compras online y eso surgió, bueno, y todo lo indica en la mayoría de la bibliografía, de los autores, que bueno, eso dio el puntapié inicial para que surgiera, digamos, Alibaba como uno de los líderes de las ventas online, ¿no es cierto? Sí sabemos que ahora van a, o sea, después de todos estos, de este cimbronazo, estamos sabiendo que algunas cosas van a perdurar. El, el trabajo remoto, vamos a, si bien a lo mejor disminuye su porcentaje en la participación actual, pero sin lugar a duda las empresas van a ir adoptando
mayor cantidad del trabajo remoto. eh, Sí, sí, esto es algo que Eso, ha venido para quedarse definitivamente. Lo que estamos haciendo exactamente. hoy es Bien, indudable que vino entonces, a quedarse. bien, sabemos que en los primeros meses, luego pasado el COVID en China, la gente le empezó a prestar mayor atención al cuidado personal, a la salud médica, a cuidarse y a prestar más atención a la salud. Entonces son todos cambios que eso se están dando y que posiblemente queden. ¿Mm? Eh, Mucha gente, los estudios dan el incremento del uso de la tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, por mayores transacciones online. Esto ha hecho muchísimo que las empresas también presten atención al tema de los fraudes electrónicos, por lo tanto, le están poniendo mayor énfasis A la en la seguridad. seguridad. Exactamente, se está trabajando muchísimo en eso. Eh, Si hablamos de trabajo en casa, posiblemente eso repercuta en los equipamientos por oficina y en las oficinas de alquiler también. O sea, ya las empresas no van a empezar a alquilar grandes superficies para tener, sino directamente en su casa. Por lo tanto, la caída, se espera una caída en ese tipo de rubros, pero a su vez un incremento en todo lo que tenga que ver o reforzar las tareas de las personas en sus casas, que tienen que ver con el bienestar y el buen trabajo que pueden llegar a hacer las personas. En fin, sí, hay algunas macro tendencias que uno ya puede ir viendo, pero todavía es muy pronto para discernir, digamos, y para saber cuáles cambios en las costumbres, cuál va a ser el cambio definitivo en las pautas de consumo de las personas, como para tener todavía una visión general. Sí sabemos, decíamos recién, que eh, lamentablemente la situación gastronómica, en el caso de Córdoba, volvió a normalidad, pero los porcentajes más o menos son los siguientes, es decir, eh, mm, de 100 negocios gastronómicos precrisis, volvieron a abrir 70 Sí. o 50. A su vez, se espera que de esos 70 o 50 que abrieron, quede el 50% nomás, porque acomodándose a la nueva realidad. ¿Mm? Sí, con todos estos procesos que tienen que tener, etcétera, etcétera, no todo el mundo va a hacerlo. Y bueno, eso implica innovar, como están haciendo algunos, con la implementación de comidas para llevar, restaurantes que se han convertido en carnicería, verdulería, transporte escolar que se convirtieron en fletes, en fin, situaciones que sabemos que por el momento no van a tener solución. ¿Tá? Es decir, entonces, algunas tendencias eh, son, digamos, son perturbaciones que sabemos que va a ser momentáneo. Mientras no estén abiertas las escuelas, los transportes escolares no van a poder funcionar. Pero bueno, sabemos que no van a estar cerrados indefinidamente. ¿Eh? Pero sí va a haber otras tendencias que están para quedarse. Y es así, insisto, todo lo que tenga que trabajar con el trabajo en sus casas, etcétera, etcétera. Bueno, si bien a lo mejor ahora el 90 o 80% lo está haciendo, pero va a quedar mucho de eso, mucho de eso. ¿Mm? César, querido, 21:40 minutos. Podríamos ir cerrando ya esta entrevista. Digamos que podemos tener una perspectiva dentro de lo que es nuestro país, esperanzadora, si queremos, si tenemos la posibilidad eventualmente yo creo que sí, una de las cosas que ha surgido de todo este momento de pandemia y del, del afiatamiento de las redes y de la comunicación vía internet, este tipo de cosas que estamos haciendo nosotros acá, es que justamente hay una población hoy en día que está teniendo mucha más información, que no pasa toda la información que recibe por los medios de comunicación, o sea que no todo viene filtrado por las pautas que
el acceso a la posibilidad de buscar otras formas, otros ángulos de visión para su realidad son mucho mayores. La gente se está dando cuenta que está, quiero creerlo, obviamente que detrás de esto siempre está el cristal de los deseos particulares de cada uno, pero yo creo que ciertamente está viendo un darse cuenta de que está en las manos del individuo, del ciudadano y de cada uno de nosotros la responsabilidad de lograr que esto salga hacia adelante y no tan eternamente. Sí, hay una parte de la población que va a seguir en ese papel de estar colgados del Estado, pero la parte que nos interesa, que es la parte productiva, la que sale adelante, la que tiene la capacidad de modificar una realidad en el país, está viendo las cosas ya, calculo, de otra manera. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es lo que me parece ciertamente. Totalmente, y yo agregaría lo siguiente. Yo creo que a nosotros en Argentina esto nos ha servido también para mostrar o sacar a luz las grandes falencias que tenemos, sobre todo en el sistema de salud público, donde se gastan muchísimo presupuesto, y ese presupuesto no se ve reflejado en la atención que exige el ciudadano. Es decir, ese por mencionar uno nomás, yo creo que hay muchísimos más. Eso yo creo que es lo más importante que nos va a dejar eso. O sea, esta pandemia a nosotros los argentinos nos va a dejar a flote todas esas cuestiones que tienen que ver quienes estamos, digamos, pregonando lo grande que es el Estado y cuánto se gasta y qué mal se gasta de hace tiempo, sabemos eso, pero la mayoría de la población esto le va a servir para darse cuenta y abrir los ojos con respecto a eso. Sí, sí, es fundamental. César Pietrantonio, ha sido un inmenso placer haber estado charlando contigo. Seguramente tendremos la oportunidad de estar nuevamente en contacto. Sí, señor. La situación de poder hacer una entrevista de manera tan ajena a los medios usuales y tan libre hoy en día, valga la apreciación de verlo de esta manera, nos da la posibilidad de seguir en este camino. El Club de la Libertad va a seguir haciendo este tipo de entrevistas definitivamente de aquí en adelante, pandemia o no, cuarentena o no, vamos a estar y seguramente nos vamos a estar encontrando nuevamente porque siempre es muy interesante tener la vista de un especialista, de alguien que entienda de estrategias y que entienda de las posibilidades de innovación y de las mejoras posibles en la vida de los ciudadanos. César, ha sido un placer nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu generosidad y bueno, queda en vos el saludar y despedirte de la gente. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Para mí es un enorme placer. Y bueno, aquí estamos en Córdoba, para todo el país. Y bueno, espero vernos pronto. Querido amigo, ha sido un inmenso placer. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por todo. Y saludo a la gente mañana, sábado y domingo, todos los días de la semana a partir de la hora 21, como siempre también conversando con el Club de la Libertad. Un gusto. Chao, nos vemos. Abrazo a la distancia.